Bienvenidos a este tiempo de crecimiento espiritual en la familia de la Vid. Únete a nosotros para disfrutar de la palabra de Dios y crecer en la fe que es en Cristo Jesús. Permaneciendo en la Vid, descubriremos el verdadero valor de llevar fruto para Dios. Bendiciones a todos los que se unen en amor a este tiempo de comunión fraternal, recordando siempre que Jesús es la vid y nosotros los pámpanos. Dios nuestro Padre Celestial les bendiga abundantemente. Qué bueno es volver a estar otra vez disfrutando este tiempo de estudio de las Escrituras. Vamos al libro de Efesios, capítulo 3, por favor, y vamos a continuar mirando la revelación de todo aquello que Dios ha hecho desde antes de la fundación del mundo para nosotros. Y en este capítulo 3, Pablo se ocupa de dos cosas, especialmente por el Espíritu, de revelar básicamente o hablar de ese misterio que era la iglesia, ese misterio que estuvo oculto desde tiempos antiguos para los pueblos antiguos, pero que ahora es revelado por el Espíritu a los apóstoles, a los profetas que han alcanzado los últimos tiempos, en este caso los tiempos en que el Mesías estuvo en la tierra. Y la segunda parte donde Pablo ora realmente para que la iglesia pueda entender, para que la iglesia pueda disfrutar a Cristo. Y es nuestra oración también que podamos disfrutar a Cristo en plenitud. Él hizo una obra perfecta, Él hizo la obra de Dios. La obra perfecta de Dios la hizo por nosotros y ahora nosotros debemos disfrutarla solo por la fe. Así que vamos a orar y vamos a entrar en el tema básicamente del capítulo 3 y vamos a disfrutar lo que el apóstol Pablo por el Espíritu Santo nos revela acerca de ese misterio. Y ese misterio tiene que ver básicamente en el sentido de que los gentiles ahora son parte del pueblo de Dios por medio del Evangelio. Los antiguos judíos no entendieron eso y no lo hubiesen aceptado de alguna manera, aunque Dios desde la antigüedad ha mostrado cómo Él habría de llamar a los gentiles y cómo Él aceptó gentiles básicamente dentro de su pueblo. Entre eso tenemos a Rahab, la ramera, que es parte de la línea genealógica de Jesús. Tenemos a Ruth, la moabita, que es parte de la línea genealógica de Jesús. Y es maravilloso mirar cómo muchos en la antigüedad se hacían parte del pueblo judío y juntamente con el pueblo judío realmente adoraban a Dios. Se hacían de alguna manera judaizantes, conociendo al Dios de Israel, creyendo en el Dios de Israel y caminando con Él. Pero hoy tenemos de alguna manera la puerta abierta para todos los gentiles, para que los gentiles se acerquen solo por la fe en Jesús, sin necesidad de hacerse judíos ni judaizantes, sin necesidad de cumplir la ley. Hoy en día pueden ser hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Así que vamos a orar y nos disponemos en las manos de nuestro Dios. Padre, gracias por darnos la oportunidad de seguir creciendo, seguir aprendiendo. Ruego que no sea un estudio más, ruego que no sea, Señor, un acto religioso lo que nosotros hacemos, que sea realmente un tiempo delante de ti. Que ahora, Dios, seas tú hablando a tu pueblo, hablándonos a cada uno de nosotros, edificándonos, perfeccionándonos, afirmándonos, estableciéndonos y dándonos la gracia de caminar contigo, Señor, de la manera que debemos caminar. Padre, doy gracias por cada persona, Señor, que va a oír esta palabra. Y ruego en el nombre de Jesús que uses esta palabra para salvación, para edificación, para consolación, para que la vida, Dios, de tu pueblo sea afirmada, establecida, Dios, y preparada para encontrarnos contigo muy pronto. Nos alegramos de estar en tus manos, Dios, y te damos gracias por el propósito tuyo de educarnos en tu doctrina, en tu enseñanza, en la naturaleza propia de ti, Señor, y de lo que tú quieres que seamos. Henos aquí, oh Dios, dispuestos y creyendo, Señor, abrimos las Escrituras. En el nombre de Jesús, amén. Capítulo 3 del libro de Efesios, vamos a hablar entonces de este misterio revelado. Es maravilloso mirar, recuerden que Efesios y Colosenses son dos libros que sería maravilloso que ustedes los estudien juntos.
De hecho, vamos en ese proceso de Efesios, Filipenses y Colosenses a estudiarlo juntos si el Señor lo permite, para entender completamente de manera integral todo lo que tiene que ver exactamente con la vida cristiana. Recuerde que Efesios habla del desarrollo de la vida cristiana. El desarrollo de la vida cristiana es Cristo realmente. Un plan hecho por Dios para la gloria de Dios, en la cual solo Dios es autor de la salvación. Filipenses habla de que el gozo en la vida cristiana es Cristo. Y Colosenses habla básicamente que Cristo es realmente la vida cristiana. O sea, Colosenses nos muestra que Cristo es el todo realmente de todo. La defensa de la vida cristiana, el fundamento de la vida cristiana es Cristo. Y vámonos al versículo 1. Pablo básicamente está allí dando una razón por la cual va a escribir. Y esta razón es que los gentiles realmente ya son miembros de la iglesia, miembros de Cristo en unidad con los judíos, como lo hemos visto en el capítulo 2. Y el versículo 1 entonces dice, por esta causa, ¿cierto? Yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que en verdad habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Ese misterio tiene que ver con el capítulo 1 y capítulo 2. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál es ese misterio? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces, lo primero que vemos en el versículo 1 es básicamente, Pablo está escribiendo desde la cárcel y exactamente mirando cómo los gentiles han sido incluidos en el cuerpo de Cristo, cómo los gentiles han sido llamados a ser parte del pueblo de Dios. Entonces dice, por esta causa, exactamente por eso, yo, prisionero de Cristo o prisionero por causa del Evangelio de Cristo, por vosotros los gentiles, y empieza a mostrar básicamente ese misterio. Hermanos, Pablo un día le dijo a Timoteo, no te avergüences de Jesucristo, ni te avergüences de mí, preso suyo. El pueblo de Dios es el pueblo que sufre por amor a Cristo y es el pueblo que de alguna manera es perseguido por creer en Cristo, porque como dijo Cristo, si a mí me aborrecieron, a vosotros también os aborrecerán, si a mí me persiguieron, a ustedes también os perseguirán, y si a mí me mataron, a vosotros también mataréis. Y todo esto lo harán el mundo pensando que hacen bien, y nosotros no debemos temer ninguna de esas cosas. No importa que el mundo nos aborrezca, siempre y cuando estemos tranquilos y confiados y plenamente convencidos que Dios nos ama. Si Dios nos ama, no necesitamos nada más. Y Dios es suficiente. Y por eso Él dice, aunque padre, madre, lo que sea, nos abandone, o nos persiga, nos deseche, con todo el Señor nos recoge. Y damos gracias porque a Dios le plació llamarnos al arrepentimiento y hoy poder disfrutar las bendiciones que Dios ha otorgado a los judíos, las disfrutamos hoy por estar en Cristo Jesús. Por eso vamos a mirar la manifestación del ministerio. Vamos a mirar en esta parte la manifestación de este ministerio, que tiene que básicamente que ver con los primeros 5 versículos. La manifestación de este ministerio. Lo primero que vemos es la manifestación al apóstol Pablo y luego la manifestación a la iglesia. En el versículo 2 y 3 vemos la manifestación de este ministerio al apóstol Pablo. Dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Este misterio fue revelado al apóstol Pablo como una administración de la gracia de Dios. Recuerde que somos administradores, recuerde que nosotros somos administradores de los misterios de Dios. Alguna vez compartí con ustedes que nosotros fuimos hechos administradores de la creación en Adán. Pero cuando Adán pecó, nosotros todos los seres humanos perdimos la administración del mundo y quedó en manos de Satanás. Y de alguna manera, aunque Cristo es declarado Señor de todo, aún el príncipe de este mundo sigue siendo Satanás. Y el que manipula y usa las cosas de este mundo sigue siendo Satanás. Por eso Satanás puede a nosotros controlarnos con cualquier cosa creada. Con cualquier cosa creada nos puede manipular, nos puede controlar y hace que nosotros de alguna manera seamos esclavos de las cosas. Pero nosotros en Cristo no fuimos hechos administradores de las cosas porque ya el administrador de todas las cosas para nosotros es Cristo.
Cristo es el Señor de todo y todo le fue entregado a Él, todo le fue entregado a Él. Todas las cosas le fueron entregadas a Él, dice la Biblia. Las que están en los cielos y las que están en la tierra, Él es el nuevo dueño de todo. Y nosotros administramos las cosas de Él, pero para administrar las cosas de Él, lo primero que tenemos que administrar son los principios bíblicos y en este caso los misterios bíblicos. Vámonos al libro de Hechos, por favor, un momento. Cuando Pablo fue llamado a la fe en Cristo Jesús, allí en el libro de Hechos, capítulo 9, allí se le advirtió básicamente parte de lo que él iba a sufrir por causa del Señor y de alguna manera que iba a ser testigo ante muchas naciones de la gracia de Dios. Y por eso a él se le revela todo este misterio que no fue dado a conocer a ninguno de los hombres del Antiguo Testamento, ni profetas, ni patriarcas, ni reyes. De hecho fue oculto para ellos y aunque ellos indagaron sobre estas cosas, les dijeron que realmente no eran para ellos y administraban cosas que no era para ellos, sino para nosotros hoy en día. Y en Hechos capítulo 9, en el versículo 15, cuando Dios habla con Ananías para que vaya y hable con Pablo, le dice, el Señor le dijo a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este, y está hablando netamente del apóstol Pablo, instrumento para llevar mi nombre, escuche, en presencia de los gentiles, en presencia de reyes gentiles y en presencia también de los hijos de Israel. Pablo fue escogido realmente para esto. Por eso a él se le revela completamente este misterio. El misterio de que los gentiles, por la gracia de Dios, ahora son parte de la iglesia por el evangelio. Por oír el evangelio, por recibir el evangelio, por creer el evangelio. De hecho, Pablo en 1 Corintios 15 se lo dice a los corintios y ahorita lo leemos. Y en el versículo 16 dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. A él se le reveló mucha responsabilidad recibió y por lo tanto el sufrimiento fue igual. Pero también la gracia fue mayor que todo esto. Y por eso cuando él termina la carrera, él dice, me está reservada la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Porque he guardado la fe, he terminado la carrera, he hecho exactamente lo que se me ordenó hacer, aquello para lo cual fui llamado. Pablo a los filipenses le dice que él prosigue al premio del supremo llamamiento para el cual había sido llamado. Y realmente él fue llamado para ser apóstol de los gentiles, como dice el mismo libro de Efesios capítulo 3, en el versículo 7, dice, del cual yo fui constituido, esto hablando básicamente del evangelio, que él estaba compartiendo el ministerio que recibió, porque ese misterio era el evangelio de la gracia de Dios para los gentiles. El misterio era la gracia de Dios para los gentiles, la buena noticia de Dios para los gentiles, que los gentiles son coherederos y miembros de la familia de Dios, miembros del mismo cuerpo, copartícipe de las promesas en Cristo Jesús por medio del evangelio. Y Pablo en versículo 7 dice, del cual yo fui hecho ministro, siervo, administrador, por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación del Espíritu Santo. Pablo recibió esa tarea para realizar y era realmente llevar el evangelio a todas las naciones gentiles. En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4, vamos allí un momentico. Pablo, por el Espíritu, habla de esa condición que nosotros tenemos, de aquello que nosotros somos para Cristo, y dice el versículo 1, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo, porque somos siervos de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Es interesante que el servicio es una manifestación de la vida de Cristo en nosotros y la administración realmente es una manifestación de la vida de nosotros, de la vida de Cristo en nosotros, y lo que administramos, escuche, los cristianos no son bienes terrenales. De hecho, debemos administrarlos, pero primero tenemos que aprender a administrar los misterios bíblicos. El que no conoce las Escrituras es esclavo de las cosas. El que no conoce las Escrituras es esclavo de las cosas. Y el que llega a conocer las Escrituras se hace esclavo de Cristo y valora en poco las cosas terrenales. Eso sucedió en la vida de Pablo. Cuando realmente llegó a conocer a Cristo a través de la gracia que le fue otorgada, a través del Evangelio, él dijo muy claramente, o dice muy claramente en el libro de Filipenses, cuántas cosas eran para mí ganancia.
ahora las he estimado por pérdida por amor a Cristo, por conocerle a Él y ver la manifestación de Él también. Hermano, cada día para los que vamos conociendo a Cristo, vamos creciendo en el conocimiento de Cristo, el mundo tiene cada día menos y menos valor. Y lo que Dios quiere es que nada de lo que el mundo tiene valga para nosotros, absolutamente nada. De hecho, como el apóstol Pablo, que todas las cosas terrenales valgan estiércol comparado con el valor que tiene conocer a Jesús. No hay nada más valioso para nosotros que Cristo. No hay nada más valioso que su sabiduría, su amor, su conocimiento, su entendimiento. Todo lo que Él es debe ser la riqueza más grande de todos nosotros como cristianos. Y a Pablo se le dio la gracia de ser el administrador de esta gracia. Y por eso dice el versículo 2, ahora bien se requiere de los administradores, y tú y yo, si realmente eres cristiano, somos administradores, escuche, de los misterios de Dios. Es triste ver hoy en día a los cristianos queriendo ser reyes del mundo, queriendo tener la política y muchas otras cosas para gobernar el mundo. El mundo fue entregado a Satanás un día, y aunque Cristo es el Señor de todo y se le ha entregado potestad sobre todo, aún no ha tomado el poder, y mientras que Él no tome el poder, eso sigue bajo la autoridad del enemigo hasta que Cristo reine, Pero Cristo va a reinar después de haber sido unido a su amada esposa, la iglesia, porque nosotros reinaremos con Él en esta tierra por 1000 años y luego la nueva tierra por los siglos de los siglos. Pero es necesario que usted y yo entendamos que somos siervos de Él porque Él es el Señor, y somos administradores de las cosas de Él porque Él es el dueño de todo. Pero si no administra la palabra, serás esclavo de las cosas. Pero si administra las palabras, aprenderemos a saber para qué sirve cada cosa. Y aprenderemos a usarla de la manera que está establecido, sin amarlas, sin pegarnos a ellas, sin dejar que ellas nos controlen. Como dice la Biblia, todo me es lícito, pero ninguna cosa debe dominarme. Pablo fue hecho administrador de la gracia de Dios, como dice allí en Efesios capítulo 3, el versículo 2, si es que habéis oído de la administración que le fue otorgada. Y la administración, escuche, no dice de las cosas terrenales, dice de la gracia de Dios, del mensaje de las buenas nuevas, porque la gracia de Dios en ese caso es el evangelio. Vamos a 1 Corintios, por favor, el capítulo 15. Pablo, hablando por el Espíritu a los corintios, les dice estas palabras. Además, os declaro, hermanos, el evangelio. Y eso es lo que está mostrando en Colosenses capítulo 3, el misterio revelado, oculto en la antigüedad, revelado a sus apóstoles, el evangelio que os he predicado, porque él fue hecho administrador de esa gracia, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Mire estas cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta en cuanto al evangelio. El evangelio tiene que ser predicado. Dios nos mandó a predicar, nos hizo predicadores. Todo cristiano debe ser un predicador de las buenas nuevas. Pero antes de predicarlo debió haberlo recibido. Y debe predicarlo para que la demás gente no solo lo oiga, sino que lo reciba, lo acepte, lo crea en su corazón y luego persevere en él. Se oye, se recibe y se persevera. Versículo 2. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, escuche, no solo lo recibo, no solo persevero, sino que retengo la palabra que he oído por medio de la predicación. Y esto tiene que ver con el hecho de aceptar que esto es verdad. Dice, sois salvos si no creísteis en vano. Todo esto es el proceso del creer. El proceso del creer es que oigo, recibo, persevero, retengo, obedezco. Y es interesante este principio, y el evangelio básicamente está resumido en estas palabras, versículos 3 y 4, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Esto es el evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, o murió porque somos pecadores, y murió conforme a las escrituras, tal y como estaba escrito de él, que fue sepultado y sepultó nuestros pecados, y fue sepultado como una evidencia clara de su muerte, y que resucitó al tercer día sin nuestros pecados, resucitó victorioso conforme a las escrituras, y apareció a muchos, luego subió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí.
Hermano, qué maravilloso es mirar esa administración que Dios le entrega al apóstol Pablo para con nosotros los gentiles. La verdad es que si usted quiere aprender de Dios, lea todos los escritos del apóstol Pablo que Dios nos otorgó a nosotros a través de él. Y estas son las cartas apostólicas. Básicamente empezamos con Romanos y vamos básicamente hasta Filemón. Posiblemente Hebreos. Para mí, creo que Hebreos también fue escrito por el apóstol Pablo, pero como el libro no dice nada, básicamente no decimos nada, pero por su estilo, por su escritura, por todo lo que está allí, pareciera que realmente fue el apóstol Pablo. Y todas estas son las cartas que Dios nos envía a nosotros a través de él, como el apóstol, el maestro de los gentiles. Pero toda la escritura, como dice la misma Biblia, y a través del apóstol Pablo dice lo mismo, toda la escritura de Génesis y Apocalipsis es inspirada por Dios y toda ella es útil para nosotros, para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos e instruirnos en justicia. Solo que el Antiguo Testamento de alguna manera fue dado más a los judíos que a nosotros, pero al mismo tiempo es la historia de Cristo con el hombre y la historia también de nuestra redención, por lo tanto es para todos nosotros de igual manera. Entonces, realmente le fue entregada esta administración, dice, si habéis oído la administración de la gracia de Dios. Recuerde que gracia no solamente es un don no merecido. Gracia es Dios a favor de nosotros en Cristo Jesús. Dios a favor de nosotros en Cristo Jesús. Y esa administración fue otorgada a Pablo a favor de los gentiles, como dice el versículo, que Dios me ha dado para con vosotros los gentiles. Así como lo leímos en Hechos capítulo 9, cuando él fue llamado a la fe en Cristo, se le dijo al hombre que iría allí para ayudarlo, a Ananías, que Dios lo usaría para llevar el evangelio a los gentiles, a reyes, a las naciones. Y así fue hecho. Y de hecho has llegado hasta el día de hoy gracias a ese ministerio. Ahora, en el versículo 3 también dicen no solamente fue dada como una administración, sino como la revelación divina como tal. Versículo 3 dice que por revelación me fue declarado el misterio. Uno de los problemas serios que tenemos hoy en día en la mayoría de iglesias y especialmente en las iglesias pentecostales es que tratan de buscar revelaciones nuevas cuando la revelación ya fue dada. Ya fue dada. Hoy nosotros aprendemos esa misma revelación leyendo las Escrituras. Pero a Pablo se le reveló. Se le reveló. Y es interesante mirar cómo se le reveló. Algunos pueden decir, de pronto tuvo sueños, tuvo visiones, tuvo éxtasis, pero la Biblia realmente muestra que a él se le reveló Cristo directamente para enseñarlo. Y en el libro de Gálatas, capítulo 1, vamos allá un momentico, porque dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Retrocedamos un poquito al libro de Gálatas, capítulo 1, donde Pablo muestra de alguna manera el proceso del cristianismo de él. Y allí en Gálatas, capítulo 1, versículo 11 hasta el 24, él habla de esa manera como fue revelado de alguna manera. Dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. O sea, no tuvo ningún hombre común y corriente enseñándolo. No fue Pedro, no fue Santiago, no fue ninguno de los apóstoles. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Recuerde que él es apóstol y cumple las condiciones de apóstol, y aunque no estuvo en el tiempo de los 12, en el tiempo del ministerio de Jesús terrenal, no fue testigo del bautismo de Jesús ni testigo de su resurrección, Dios lo llamó a destiempo, como él escribe en 1 Corintios capítulo 15 también, de los versículos 5 en adelante, donde no leímos ahorita, escribe que Cristo se apareció a muchos, se apareció a los discípulos, se apareció a multitudes y a lo último se apareció a él como un abortivo, o sea, como una persona que fue tomada fuera de tiempo, fue llamada fuera de tiempo. Recuerde que un abortivo de alguna manera se habla de algo que nace a destiempo. Y en este texto dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. La mayoría creen que realmente Cristo se apareció directamente a él, por allí en Arabia, lo más probable, y lo adoctrinó, le reveló completamente este misterio. Y es que los gentiles, por la gracia de Dios, hoy podemos ser y somos parte del cuerpo de Cristo.
Versículo 3 dice, y él empieza a contar el testimonio, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó, en el momento indicado, cuando agradó a Dios, que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, así como hoy Dios nos lo ha revelado a nosotros por la fe. Hoy nos lo ha revelado a nosotros por las Escrituras. Hoy, gracias a Dios, lo que Pablo recibió en revelación y que quedó escrito, ahora esa Escritura es la revelación para nosotros conocer a Cristo. Dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne ni sangre. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto os escribo, he aquí delante de Dios, que no miento. Y dice, después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista de las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaban y glorificaban a Dios en mí. Es interesante en esa parte donde dice en Efesios capítulo 3 que por revelación me fue declarado el misterio. No fueron los otros apóstoles los que lo evangelizaron a él. Fue Cristo mismo quien se le apareció en el camino de Maús. Fue Cristo mismo quien se dio a conocer a Pablo. Pablo habló con él diciéndole, Señor, ¿quién eres tú? ¿Y qué quieres que yo haga? El Señor le dice, entra a Damasco y allí se te dirá lo que debes hacer. Dios envió a Ananías para eso, recibió la vista, fue bautizado y Cristo sigue el proceso con él de la misma manera que siguió el proceso con sus discípulos y le reveló el evangelio. Por eso dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Y cuando dice como antes lo he escrito, como le dije hace un momento, tiene que ver con el capítulo 1 en especial, pero también el capítulo 2. Porque el capítulo 1 habla de ese misterio en el cual Dios nos escogió a nosotros, los gentiles, y no solo a nosotros, sino a todos los que son salvos, desde antes de la fundación del mundo, porque eso era un misterio. Dios fue el que realmente nos apartó y nos predestinó para ser hijos de Él, según el puro afecto de su voluntad. Él mismo fue el quien nos adoptó en Cristo Jesús y nos aceptó en Cristo Jesús. Él mismo fue el que envió a Jesús al mundo a morir por nosotros, y Jesús vino para redimirnos, comprarnos al precio de su sangre, hacernos hijos de Dios, herederos de Dios, y por lo tanto también a través de la predicación que escuchásemos el evangelio y luego ser sellados por el Espíritu Santo para estar seguros hasta el día de la redención. Todo eso tiene que ver con el misterio. Y de cómo nosotros, siendo pecadores y esclavos del pecado, Dios en su gran misericordia nos amó, nos perdonó y nos hizo hijos de Él por gracia en Cristo Jesús, tanto a nosotros como a los judíos. Por eso dice, como antes lo he escrito, y tiene que ver con el capítulo 1 y capítulo 2 del mismo libro que estamos estudiando, el libro de Efesios. Esto tiene que ver básicamente con la manifestación de ese misterio al apóstol Pablo. Ahora, los versículos 4 y 5 muestran la manifestación ahora a la iglesia a través del apóstol Pablo también. Dice el versículo 4, leyendo nosotros, lo cual podemos entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Hoy en día la gente no quiere leer, pero quieren tener revelaciones de Dios. Quieren que la lechuga les hable, que el tomate les hable, que el pajarito les hable. Hermanos, si quieren que Dios les hable, Dios habla a través de las Escrituras. Los cielos cuentan que Dios existe. El firmamento anuncia que Él hizo todas las cosas. Pero la revelación para conocer a Dios es la Escritura, y la manifestación clara de esa revelación es Cristo mismo, Dios hecho hombre. Y es necesario que nosotros entendamos este principio. Por eso dice, leyendo, tenemos que leer lo que el Señor le reveló al apóstol Pablo y a los profetas y a los apóstoles, leerlo para conocer realmente ese misterio y la gracia de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Que por revelación me fue declarado el misterio. Leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo.
Uno de los problemas serios que tenemos hoy en día con la iglesia es que la iglesia poco lee. Y a veces leen mucho, pero no la palabra de Dios. Y muchas iglesias leen libros y libros sacados de la palabra de Dios, pero no leen la Biblia. Y si no leen la Biblia, ¿cómo sabrán si esos libros dicen la verdad? Y si lo que esos libros dicen es exactamente lo que Dios dice. Para leer cualquier libro sacado de la Biblia es necesario tener el conocimiento de la Biblia y saber si las conclusiones, las interpretaciones y las aplicaciones hechas en un libro realmente son conforme a la Escritura. Por eso el mejor libro que debe leer en la Biblia y el libro por excelencia para leer es la palabra de Dios, las Escrituras. Estos 66 libros que conforman el canon bíblico. Leyendo lo cual podéis, dice, entender. Y la Biblia es muy clara, nosotros no podemos entender absolutamente nada del misterio si no tenemos el Espíritu Santo. Porque cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para nosotros. La revelación de Dios, dada por los profetas, o a través de los profetas y los apóstoles para nosotros. Pero dice que no las podemos entender sino por el Espíritu de Dios, porque solo el Espíritu de Dios conoce a Dios y las cosas de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concebido. Esto lo dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 9 en adelante. Hermanos, por eso el texto dice, leyendo lo cual podéis entender. El entendimiento de lo que está en la Escritura solo está reservado para los que tienen a Cristo Jesús en el corazón. Los demás adquieren conocimiento, pero no entendimiento. Por eso no dice para que podáis tener conocimiento, no, podáis entender. El entendimiento realmente viene por el Espíritu Santo. El conocimiento usted lo puede adquirir intelectualmente, puede aprenderse la Biblia de memoria. De hecho, Satanás se sabe la Biblia de memoria y la recita, pero no tiene entendimiento de ella. Ningún impío tiene entendimiento de las cosas espirituales, porque las cosas espirituales se revelan por el Espíritu, se entienden por el Espíritu. Y solo un creyente que viva en el Espíritu puede entender las Escrituras, porque tenemos muchos cristianos con conocimiento, pero sin entendimiento. Tenemos un montón de cristianos sabiendo Biblia, pero no tienen ni entendimiento ni sabiduría para aplicarlo, porque eso viene por el control del Espíritu Santo, por una vida realmente al servicio del Espíritu Santo. Leyendo lo cual podéis entender. Pablo le dice a Timoteo, vamos allí al capítulo 4, versículo 13 de Timoteo, avancen un poquito ahí en la Biblia. Le dice estas palabras Pablo a Timoteo basado en este mismo principio. La revelación se le dio a Pablo, no a Timoteo. Ahora Timoteo tiene que aprender del apóstol Pablo leyendo y escuchándolo. Por eso Pablo le dice a Timoteo, oiga, recuerde de quién oísteis, de a quién visteis y de quién aprendisteis. Y eso se refiere básicamente al apóstol Pablo. Porque Pablo aprendió de Cristo, ahora Timoteo está aprendiendo de Pablo y otros de Timoteo, y así vamos en el proceso hasta el día de hoy. Pero allí en 1 Timoteo capítulo 4, el versículo 13, Pablo le dice a Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate. ¿En qué? Lo primero que le dice es en la lectura. Y no era la lectura de cualquier libro, era la lectura de los pergaminos, de la palabra de Dios. Ocúpate en la lectura y después de que leas, entonces ocúpate en la exhortación. O sea, en cambiar de alguna manera la manera de pensar de los demás. Y en la enseñanza, transmitir el conocimiento correcto a los demás. Hermanos, usted y yo tenemos que ser lectores. Gente que lea, gente que aprenda a oír la palabra, bien sea leída o bien sea escuchada. Hoy en día tenemos todos estos medios tecnológicos por los cuales podemos escuchar Biblia a toda hora. En todo momento, en el carro, en la oficina, en cualquier lugar usted puede escuchar a través de todos estos medios. Tristemente la mayoría de cristianos se la pasan en WhatsApp, en Facebook, en Instagram, en cualquiera de estas aplicaciones menos escuchando las Escrituras. La palabra de Dios debe morar en abundancia en nuestros corazones, si queremos realmente ser el pueblo que Dios quiere que seamos. Así que el texto dice muy clarito allí, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento. ¿En qué? En el misterio de Cristo. Por eso 1 Corintios 4 dice que nosotros somos administradores de los misterios de Cristo y entre eso está el Evangelio y todas las cosas que Dios ha revelado en las Escrituras. Por ejemplo, el papel de Israel hoy en día está escrito en las Escrituras. Las guerras, los conflictos, todo esto que está sucediendo está escrito en la Biblia. Para muchos es un misterio, para nosotros no. Para nosotros es la revelación de Dios.
Es la revelación de Dios, es el plan de Dios, es la voluntad de Dios. Para la mayoría, un misterio. Lo que los científicos se preguntan, lo que los grandes en el mundo se preguntan, ¿qué pasará? La Biblia nos dice a nosotros qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar. Y lo que está pasando es que Cristo viene pronto. Cristo regresa pronto y todo el escenario está siendo perfeccionado y ya casi que está listo para ver a Cristo en escena. Hermanos, qué bueno que nosotros entendamos la revelación dada por Dios, pero en este caso tiene que ver con la salvación de nosotros los gentiles, como un privilegio para los que creen por el Espíritu. Mire lo que dice allí, básicamente, en este texto del versículo 4 y 5. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Como antes les dije, es un ministerio, un privilegio para creyentes por el Espíritu. Como dice 1 Corintios 9:16, si no tienen el Espíritu no entienden nada, porque dice la Biblia, las cosas de Dios son locura para el impío, son locura para el incrédulo, pero para nosotros es poder de Dios, es poder de Dios, revelación de Dios, gracia de Dios para con nosotros. Versículo 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, todo por el Espíritu. No es la intelectualidad, no es el ser bachiller, no es el ser universitario, el ser un PhD, no es ser un magíster, nada tiene que ver con eso. Es solamente por tener el Espíritu Santo. Y aún una persona neófita, completamente ignorante de toda clase de sabiduría humana, por el Espíritu puede conocer la revelación, puede conocer a Jesucristo, ser salvo y aún hablar de estas cosas por el Espíritu como si fuese una persona letrada. ¿Recuerdan el ejemplo de los apóstoles? Cómo los fariseos, los grandes estudiosos, los grandes hombres de letra, trataban a los apóstoles como gente del vulgo, gente del pueblo, como gente que no había estudiado. Y ellos se preguntaban cómo es posible que Jesús y sus discípulos supieran y pudieran hablar tanto si ellos no eran estudiados, eran del vulgo. Eran del vulgo. Los apóstoles eran pescadores, gentes que tenían los principios básicos de la religión judía, sabían la ley, sabían muchas cosas, pero no tenían mucho estudio. Pero son aquellos que están hablando con elocuencia, son aquellos que están hablando con autoridad, porque tienen el poder del Espíritu Santo en ellos, como les fue anunciado. Recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aquí seguimos nosotros como realmente una extensión del ministerio de ellos y de la obra de Cristo para con los gentiles. Entonces, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Entonces, mire hermano, nosotros realmente entendemos esto y este misterio que no se había dado a conocer antes, como dice este texto, a otras generaciones. De hecho, leamos primera de Pedro, por favor, porque allí también Pedro habla de esto. Vamos hacia el final de la Biblia. Y en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, los versículos 10 al 12, dice estas palabras. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, salvación por la fe en Cristo Jesús, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando su persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esos personajes en la antigüedad, profetas, reyes y todos los que escudriñaron, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Ellos administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales aún los mismos ángeles anhelan mirar. Mira hermano, miles de las cosas que nosotros hoy podemos ver, los de la antigüedad no los pudieron ver. Gente como Moisés, como Daniel, como Jeremías, como Elías, gente grande delante de Dios, no tuvieron la revelación que nosotros hoy tenemos. Privilegio para ti, privilegio para mí, por ser parte de la iglesia. Por eso dice ese texto, versículo 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. A ninguno. A ninguna persona nacida de entre los hombres se les dio a conocer
excepto ahora a los apóstoles y en especial al apóstol Pablo. Tanto que Pedro dice que Pablo predica muchas cosas difíciles de entender, que los indoctos, los ignorantes las tuercen para su propia perdición. Pero ese misterio que no se había dado a conocer antes a otras generaciones, ahora es dada a conocerla a la iglesia, a nosotros, los que hemos alcanzado los últimos tiempos. Y los últimos tiempos tienen que ver básicamente desde la venida del Espíritu Santo hasta el rapto de la iglesia, hasta el día en que Cristo venga por nosotros. Pero en especial, de alguna manera, a esta generación que ha alcanzado los últimos tiempos y pareciera que fuera la generación que va a disfrutar la venida de Cristo en gloria. El pueblo que no va a morir, sino el pueblo que va a ser transformado y llevado a los cielos sin ver muerte, pero sí transformados. Qué bueno que podamos arrancar todos junticos sin ver muerte y podamos pasar de la vida física a la vida eterna sin pasar por la tumba. Pero si aún tenemos que ir a la tumba, no importa, porque la resurrección está preparada para su pueblo. Y de hecho Tesalonicenses dice que el día que Cristo venga, lo primero que va a suceder es que los muertos resucitarán y luego los que estén vivos serán transformados y subiremos juntos, porque nadie se ha adelantado a nadie. Nadie ha ido adelante al cielo, todos están durmiendo y esperando para subir todos como un solo cuerpo. Los cristianos no entran al cielo de uno en uno, no, vamos a entrar todos juntos como un solo cuerpo, como el cuerpo de Cristo. Los cristianos, no, el cuerpo no va a entrar sin la cabeza, o la cabeza entró para luego entrar el cuerpo. Y el cuerpo pronto se reunirá con la cabeza y entraremos juntos a la presencia de Dios nuestro Padre. Y como dice aquí, misterio que ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas. Vamos a San Juan 16, por favor, un momentico, al libro de Juan. Capítulo 16. Los versículos 25 al 30 dice allí, en San Juan 16. Estas cosas os he hablado en alegorías, dice Jesús a sus discípulos. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Escuche, le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. ¿Sabe por qué? Porque es un ministerio ahora revelado a la iglesia. Los apóstoles son el fundamento. Los profetas son el fundamento. Los profetas primero, luego los apóstoles, y a los apóstoles se revela este misterio, especialmente al apóstol Pablo, para que realmente ellos sean el fundamento y aquellos sobre los cuales todo el resto de la iglesia es edificada. Cuando en el libro de Efesios capítulo 4 habla de los 5 ministerios que Dios levantó para edificar su iglesia, que son los profetas, los apóstoles, los evangelistas, los pastores y los maestros. Los profetas y los apóstoles son el fundamento, como vimos en la clase anterior. Ellos son el fundamento y nosotros, los pastores, evangelistas y maestros, estamos sujetos a ellos. En otras palabras, sujetos al ministerio de ellos, a la revelación dada a través de ellos. Esto es la palabra de Dios. Por eso ninguno puede decir otra cosa que la que está escrita, y nadie debe predicar ninguna otra cosa fuera de lo que está escrito en la palabra de Dios, porque ese es el fundamento. Y sobre ese fundamento es que se edifica la iglesia, y sobre ese fundamento es que debemos edificar todos. Por eso la Biblia, 3 veces en la Biblia se dice, no añadas ni quites a este libro, no lo hagas. No des sus opiniones a la iglesia, diga lo que Dios dice. No presente sus puntos de vista, diga lo que Dios dice. No presente sus corrientes denominacionales o teológicas. Lea las escrituras al pueblo para que oigan la voz directa de Dios. Y qué bueno es poder mirarlo desde ese punto de vista, leerlo, explicarlo, compartirlo, tal y como está escrito. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu y hoy a la iglesia en general. Porque está escrito y la escritura ha sido guardada por Dios hasta el día de hoy, de toda clase de errores que puedan tergiversar completamente el mensaje.
Y si los hombres han cometido algún error en transcripción, ninguno de esos errores altera el verdadero mensaje, que Jesucristo es el Señor, el Salvador de los hombres, y que nosotros por la fe en Él somos salvos. Qué bueno es poderlo disfrutar. Ahora, en el versículo 6 habla de la naturaleza de ese misterio, que es el Evangelio, o ese misterio de la gracia de Dios. Mire, dice el versículo 6, que los gentiles, escuche, la gente distinta al pueblo de Israel, ahora son coherederos y son miembros del cuerpo de Cristo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, solo por medio de la predicación de la palabra de Dios. Las buenas nuevas, y es que aunque somos pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo fue sepultado y sepultó nuestros pecados, y Cristo resucitó para darnos vida eterna. Hermanos, ¿sabe por qué? ¿Por qué la mayoría de los seres humanos no van a ir al cielo? Porque están confiando en dioses muertos. Confían en María, María murió, confían en Pedro, Pedro murió, confían en este y aquel santo y todos están muertos. Pero nuestro Salvador tuvo que morir, pero no está muerto. Resucitó. Y el cristianismo es un pueblo que cree en un Salvador vivo, que aunque murió, resucitó y vive por los siglos de los siglos, y subió a los cielos y se presentó por nosotros delante del Padre, y está intercediendo por nosotros y mantiene la puerta de los cielos abierta para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y este es el misterio, que los gentiles son coherederos, o sea, somos dueños de todos los bienes de Dios, y estos bienes están de común para todos nosotros. Todos los bienes de Dios le fueron entregados a Cristo, como el Hijo unigénito, como el Hijo amado, como la razón del amor de Dios. Pero ahora Dios nos puso a nosotros en Cristo para que nosotros disfrutemos juntamente con Cristo todo lo que Dios Padre le entregó a Él. Por eso dice que los gentiles son coherederos. La palabra coherederos son herederos juntamente con, pero en la misma cantidad, en el mismo privilegio. Todo lo que tiene Jesús es tuyo y es mío si estamos en Él. Si estamos en Él. Por eso somos coherederos. Por ser hijos de Dios somos herederos, pero por estar en Cristo somos coherederos, todos juntos con Él. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, como hemos leído, miembros del mismo cuerpo, la iglesia. Ese cuerpo que Cristo está edificando, como dice el versículo 20, 21 y 22, ese cuerpo que Cristo está edificando como un edificio que lo está terminando y que ya va a ser completado. Y decimos que va a ser completado porque el día que se complete ya no estaremos aquí en la tierra. El día que se complete saldremos de la tierra y estaremos con Cristo. Y el hecho de que permanezcamos en la tierra es porque el cuerpo no se ha completado y debe completarse, y para eso es necesario que tú y yo prediquemos, para eso es necesario que extendamos la palabra, que llevemos la palabra a otros, para que los que no han creído crean y el número se complete y se manifieste Cristo en gloria. Y todos nosotros seamos manifestados juntamente con Él para estar con Él por los siglos de los siglos. Hermanos, qué bonito es mirar lo que la Escritura nos dice, que somos coherederos, miembros del mismo cuerpo, y dice, y copartícipes, escuche, y copartícipes, en este versículo, de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. O sea, participamos igual que los judíos de Cristo, al escuchar la palabra y al creer el Evangelio. Y ya sabemos que es el Evangelio, que Cristo murió por nosotros porque somos pecadores. Y cargó nuestro pecado, murió en nuestro lugar, canceló la deuda de nuestro pecado y nos ha dado vida eterna en Él, que fue sepultado y resucitó para ello. Y con su resurrección nos ha justificado delante de Dios, nos ha declarado sin culpa, gracias a su perfecta obra. Así que, hermanos, dice que los gentiles son coherederos y miembros. Este es el gran misterio. Y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Millones y millones de gentiles murieron sin Cristo antes de Cristo. Pero después de Cristo, millones y millones de gentiles han sido salvados por la fe en Cristo Jesús. Y la oportunidad sigue abierta. Cristo sigue llamando a sus ovejas.
a ese rebaño que Él dice, tengo otras ovejas que son mías y debo traerlas, debo acercarlas, y habrá para ellos un rebaño y habrá para ellos un pastor. Ese rebaño que Él mencionó somos nosotros, el pueblo gentil, gente de toda raza, de toda lengua, de toda nación, que juntamente con los judíos disfrutamos hoy la bendición de ser hijos de Dios por la fe en el Hijo de Dios, y tenemos la gracia de tener las Escrituras, de leerla y entenderla, y por lo tanto obedecerla, por la gracia de Dios en nosotros, por el Espíritu Santo. Qué bueno que usted y yo entendamos esto y que lo disfrutemos. Anhelo de todo corazón que entiendas que ese misterio fue revelado, pero ahora está al alcance de todos, no como un misterio, sino como una gracia de Dios para salvación. La gracia de Dios en Cristo Jesús, por la cual los seres humanos pueden ser salvos sin las obras de la ley, sin religiones, solo por la fe en el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Anhelo que este mensaje haya llegado a tu corazón y que Dios te haya abierto el entendimiento y le permita entender el misterio de Dios, la gracia de Dios, y le permita creer para la gloria de Él. Padre, gracias por el inmenso privilegio, amado Dios, de escuchar este misterio, entender este misterio y saber que ese misterio tenía que ver con nosotros, con nuestra salvación. Padre, damos gracias por Jesucristo. Damos gracias por su disposición de venir a esta tierra, de ser un hombre igual que nosotros, pero sin pecado. La gracia que tenemos, oh Dios, de conocerle y de ser salvos. La gracia, oh Dios, que tenemos de disfrutarlo a Él como nuestro Salvador. Gracias, Padre, por ser amoroso para con nosotros los gentiles. Tú hiciste pacto con Abraham, hiciste pacto para con su descendencia. Pero gracias porque en Abraham tú pensaste en nosotros y prometiste en él bendecir a todas las naciones. Y hoy, Señor, he aquí uno de los benditos en Abraham, en su linaje, en Cristo Jesús. Y doy gracias por cada uno de los que en el mundo completo tenemos esta bendición. La bendición de haber conocido a Jesús como Salvador. La bendición, oh Dios, de escucharte, de entender lo que tú eres y lo que tú hiciste, de creer en ti por la gracia tuya y de ser salvos y de esperar a Cristo Jesús que venga pronto por nosotros. Gracias porque llegará ese día en que le veremos y estaremos con Él. Nos alegramos de ser el pueblo que tú amas y el pueblo que disfruta el amor tuyo en su corazón para compartirlo con otros, para que otros te conozcan. Lleva este mensaje, oh Dios, a todas las naciones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis amados hermanos y amigos, Dios les bendiga ricamente.